Como científico, mi trabajo consiste en hacerme preguntas, plantear hipótesis y buscar respuestas. En este programa los quiero invitar justamente a eso, a cuestionarnos y reflexionar sobre los temas que están dando vuelta en la sociedad, para tratar de entender hacia dónde vamos y cuál será la próxima estación. Soy Pato Manque y esta es La Próxima Estación. El cerebro es lejos el órgano más importante y misterioso de nuestro organismo. ¿Qué tanto sabemos de él y cuánto nos resta por aprender? Estas son algunas de las cosas que conversaremos con la doctora Soledad Matus. Mi nombre es Soledad Matus y yo trabajo acá en la Fundación Ciencia y Vida como investigadora. El cerebro, de alguna manera, es lo que comanda toda nuestra vida, todo lo que somos. Por lo tanto, no es importante, es esencial estudiar cómo funciona el cerebro. Me motiva, yo creo, esencialmente que hay mucho todavía por saber. Entonces, esto es un campo fértil para hacer preguntas y para descubrir cosas nuevas, que probablemente eso es lo que genera esas como maripositas en el estómago. Es saber que estás frente a algo desconocido y que eventualmente ese es tu grano de arena, tratar de descubrir algo que nunca nadie más ha visto. Me gustaría partir para que nos contara un poco qué tanto sabemos del cerebro. Mira, es una respuesta un poquito bipolar, podríamos decir, porque de alguna manera sabemos muchas cosas que yo diría que son más bien como los principios quizás esenciales, como cómo se comunican las neuronas, que son las células que están en el cerebro. Sabemos que existe una comunicación química y una comunicación eléctrica. Sabemos que hay partes del cerebro que tienen distintas funciones, algunas partes encargadas de la memoria, otras partes del lenguaje, otras partes más quizás de zonas sensoriales. Pero todavía yo diría que hay muchas preguntas que necesitan probablemente muchos años de investigación. Pero las bases esenciales ya están establecidas, digamos, de ahí podemos ya empezar a diseñar los posibles estudios para poder entender cómo funciona, digamos. ¿Y por qué ha sido tan difícil estudiar el cerebro? Yo creo que tiene que ver, la complejidad la da de partida el número de neuronas que tiene un cerebro, que hasta, digamos que ese número se conoció hace 10 o 15 años atrás, que son 86 billones de neuronas, solo neuronas. Hay otra cantidad similar que son células que no son neuronales. Por lo tanto, eso ya representa un desafío en términos de poder abordar ese número tan grande, es como un universo de neuronas. Y porque además este gran número de neuronas establece diversas conexiones y una red. Es una verdadera red que se conectan unas con otras y estos circuitos, que es una circuitería, está definiendo permanentemente de alguna manera lo que nosotros somos. Y para poder estudiar este cerebro también se usan organismos modelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las moscas, o se usan gusanos también para entenderlo. ¿Nos sirve estudiar estos cerebros que son menos complejos? Cuéntanos un poco sobre eso. Totalmente. Los grandes hallazgos de la neurobiología vienen del estudio de organismos pequeños como son las moscas, los gusanos y en particular como los calamares. Nosotros tenemos aislados nuestros nervios, pero la jibia no los tiene aislados, pero aumentó mucho el diámetro. Entonces se podía aislar el terminal de una sola neurona, que parece como transparente, como un fideo cabello de ángel, más o menos de ese grosor es. Entonces, imagínense poder entrar adentro de una célula que se ve a simple vista. No necesita un microscopio de gran magnificación para verlo. Entonces se pudo hacer muchos estudios para ver qué propiedades tenía esta conducción nerviosa en el axón, en la jibia. Porque la conducción nerviosa tiene propiedades muy semejantes entre lo que pasa con la conducción del potencial de acción en el calamar y en el ser humano.
una gran cantidad de información salió de lo que estudiamos en Montemar. Pero lo más notable de todo fue que antes de que yo llegara a Montemar habían publicado un trabajo en Nature, los profesores Mario Luxoro y Eduardo Rojas, demostrando que si ponían por el interior del axón una enzima que digería proteínas, se perdía la conducción nerviosa. Entonces, eso fue la primera demostración de que había proteínas involucradas, que después se descubrieron. Son los canales que dejan pasar iones sodio, iones potasio en el potencial de acción. Pero ellos hicieron la primera demostración de que estos eran proteínas. Estas entidades misteriosas eran proteínas. ¿Cuáles son los grandes desafíos o cuáles son las grandes preguntas que quedan aún por responder en términos de cómo funciona el cerebro? Bueno, de las grandes preguntas que hay por resolver, yo te diría que para mi gusto hay algunos temas esenciales que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se procesa la memoria, en realidad cómo se procesa el conocimiento o el aprendizaje. Y quizás para reflejarlo con un ejemplo un poco más como a mano, cómo el cerebro codifica y decodifica las vivencias, las experiencias que son conscientes. Cómo yo en este minuto soy capaz de evocar recuerdos, de sentir olores que me recuerdan alguna experiencia de la niñez, y eso cómo mi cerebro es capaz de despertar ese recuerdo codificado, procesarlo, que aparezca de alguna manera en mi memoria con alguna figura humana. Esa complejidad yo creo que todavía estamos muy lejos de poder resolver. Y en realidad es un misterio casi mágico, diría yo, y muy desafiante. Yo creo que falta un poco todavía para poder entender esa codificación y decodificación. ¿Cuál es el rol que juega el cerebro en nuestro comportamiento, por ejemplo? Bueno, esa es, yo te diría, un aspecto que ha sido una gran pregunta por resolver en términos de poder conocer las bases biológicas o neurobiológicas de lo que nos hace a cada uno distinto, de cómo nos comportamos, de cómo enfrentamos la realidad diaria. De alguna manera, nuestra personalidad, uno podría, digamos, intuitivamente uno sabe que, por ejemplo, que hay ciertas personas que tienen más habilidades matemáticas, hay otras personas que son más artistas, y esos dos tipos de personalidades o de habilidades, de alguna manera uno podría pensar que tienen alguna base en qué tipo de conexiones tiene cada una de esas personas, por ejemplo. Pero no solo eso es lo que está codificado en nuestro cerebro, sino que además está codificado cómo yo me relaciono contigo, cómo yo soy capaz de identificar en la otra persona el sentimiento de miedo, de angustia, de alegría. Y para mí eso es un hallazgo muy relevante, porque significa que así como yo puedo aprender eventualmente a desarrollar un problema matemático, porque algún profesor me enseñó, digamos, cuáles son las reglas de las matemáticas, eventualmente significa que cómo nos relacionamos con el otro en términos de percibir al otro también es posible de educar. Porque de alguna manera lo que nosotros somos como personas en nuestra personalidad y cómo enfrentamos al mundo tiene que ver con que nos conectamos a través de nuestros 5 sentidos, y que esos 5 sentidos integrados me revelan al otro en toda su dimensión. Y eso tiene una codificación en el sistema nervioso central que aún no hemos entendido bien cómo funciona todo, pero sí sabemos que hay una componente del sistema nervioso central de nuestro cerebro, conexiones específicas que están determinando cómo yo me enfrento al otro, cómo lo leo, lo escucho y cómo sociabilizo de alguna manera. Claro, y eso mismo, ¿cómo se conecta también en la función cerebral y en esta interacción que tú estás mencionando con, por ejemplo, el rol de las emociones y el cerebro? ¿Cómo se genera ese mecanismo? Eso yo diría que aún no está totalmente descubierto, pero sí sabemos que
que definitivamente son cosas que están estrechamente conectadas. Hay algunos casos bien emblemáticos y que yo diría que sentaron las bases de este estudio de cómo la personalidad está codificada en el cerebro, que fueron lideradas por Antonio Damasio, que tiene hartos libros y muchos trabajos excelentes respecto a ese tema. El error de Descartes. El error de Descartes, precisamente. Libros, sí. Y ahí es donde, ahí se cuenta la anécdota de esta persona de Phineas Gage, que finalmente toda una parte de su cerebro se le salió, por una barra de fierro que le atravesó el cerebro, pasó de ser una persona muy cordial, un líder positivo, responsable, trabajador y muy padre de sus hijos, a un individuo asocial, que no era capaz de comprometerse con algún objetivo, de relacionarse con el otro. Pero sus capacidades cognitivas estaban intactas. Entonces, de alguna manera, eso refleja que nuestra habilidad, nuestra manera de relacionar con el mundo, en estos aspectos que uno podría pensar que son un poco más como subjetivos, que es como de cómo somos, cómo es nuestra personalidad, eso tiene una base neurobiológica que sabemos en ciertos casos cuál es la circuitería o los cables que están funcionando, pero en realidad no conocemos realmente qué hace que una persona sea de una manera o que tenga ciertas habilidades sociales y otras no, digamos, pero que están erradicadas ahí en el cerebro, están. Y a propósito de eso mismo, y pensando un poco sobre todo en lo que se está dando, esta discusión que se está dando de cómo tener una educación que sea mucho mejor, ¿qué ocurre con el aprendizaje a nivel del cerebro? ¿Es un componente que es determinado también por él? Hay muchos estudios que han mostrado que efectivamente hay un periodo de, en este caso de los seres humanos, donde están mucho más llanos, abiertos, cognitivamente hablando, de aprender. La plasticidad sináptica, que digamos, es la capacidad que tiene una persona o un individuo de poder establecer conexiones entre sus neuronas, que de alguna manera son esas conexiones las que después van a permitir que esa persona desarrolle las habilidades varias que puede tener. Ese desarrollo es esencial partiendo desde, digamos, el mes de la concepción, desde la concepción hasta el año 3. Es ahí donde potencialmente se pueden establecer las conexiones que son físicas. Ahí hay un proceso de que los estímulos que puede tener ese niño, digamos, son esenciales para que después, en el largo plazo, en toda su vida, sea capaz de desarrollar cualquier actividad. En términos sociales, eso significa que quizás tenemos que poner las miradas no solo quizás en hacer que la educación, qué sé yo, es importante la educación universitaria, pero creo que ahí también es importante mirar en otras etapas donde sabemos que el sistema nervioso está mucho más llano a aprender. Es muy importante el desarrollo cerebral en los primeros 3 años de vida, porque efectivamente el cerebro de los niños nace inmaduro en sus primeros años. Y en ese contexto se hace necesario justamente favorecer el desarrollo neuronal de los niños o lo que se llama también las sinapsis o conexiones neuronales que se deben dar para que efectivamente el cerebro comience a madurar paulatinamente. ¿Qué pasa en la educación parvularia durante estos 3 primeros años de vida? Es que tenemos la gran misión de justamente proveer experiencias de aprendizaje o proveer un proceso educativo de enseñanza de aprendizaje que efectivamente aporte a ese desarrollo neuronal. ¿Cuándo van a ser de calidad? Cuando hay una buena relación, una buena interacción con los adultos, pero también cuando hay un buen ambiente, un buen espacio provisto de materiales didácticos, de diversidad de ambientes que inviten al niño al desafío, al protagonismo, al opinar, al explorar, a manipular lo que está pasando dentro de ese entorno en el que el niño está inserto. Hay estudios que dicen que en la medida que se invierta en educación inicial, ¿cierto?, vamos a tener un buen reporte en el futuro. Y eso está comprobado y no lo dice solo la educación parvularia, lo dice el país, lo dicen todos los estudios nacionales e internacionales. Y hoy día
institucionalmente y nacionalmente hay un impulso importante desde la perspectiva de que hoy día la educación parvularia se reconoce como un nivel preponderante en términos de la educación que pueden recibir los niños desde temprana edad. Se ha generado una institucionalidad y una política que acompaña, ¿cierto?, los procesos hoy día en educación parvularia, y en ese sentido yo creo que vamos por un buen camino. ¿Qué ocurre en particular ahora? Que la población está envejeciendo y está aumentando el número de enfermedades neurodegenerativas. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo y cuáles son estas enfermedades neurodegenerativas que van apareciendo conforme nosotros vamos envejeciendo. El Alzheimer, el Parkinson, las demencias en general, que son enfermedades que el debut o se presentan después de los 65 años, y dado que nuestra población ahora es más vieja y vive más, ahora es posible encontrar muchos más pacientes, o al menos eso es lo que nos dicen las estadísticas, que sufren de estas enfermedades neurodegenerativas y de otras enfermedades que también están asociadas al envejecimiento, que pueden ser cáncer o enfermedades cardiovasculares, que probablemente representan un desafío en términos de terapias, que aún no sabemos bien cómo se curan. ¿Qué características tienen en común estas enfermedades que son las denominadas enfermedades neurodegenerativas? Bueno, estas enfermedades neurodegenerativas, que puede ser, como te decía, el Alzheimer, que en realidad forma parte de un tipo de demencia, o el Parkinson, son enfermedades que comparten la característica común de que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante. Y eso significa que eventualmente una mirada distinta podría surgir respecto a cómo podemos abordar las terapias o la prevención. ¿Y qué tan cerca estamos de poder encontrar tratamientos para este tipo de enfermedades? Yo diría que son enfermedades que todavía yo visualizo que van a tener donde van a tener que ser abordadas de una manera terapéutica integral, completa. No visualizo que sea un medicamento, una droga, la que permita prevenir o retrasar o detener. Y por eso esta manera distinta de mirar las enfermedades neurodegenerativas, poniendo el envejecimiento como punto central, nos permite eventualmente ya no pensar en cómo curar el Parkinson o cómo curar el Alzheimer, sino que de alguna manera cómo hacemos que el envejecimiento sea más saludable. Yo estuve un año visitando diferentes neurólogos y ninguno me descubrió el Parkinson. Finalmente llegué a uno que me descubrió el Parkinson, pero ya era tarde porque a la semana siguiente caí en silla de ruedas. Mi hija, buscando una forma de sanarme, encontró Zenpar. Y ahí pasé por la neuróloga, después con el fonoaudiólogo, con el kinesiólogo y la terapeuta ocupacional. Porque yo había estado antes en tratamiento con neurólogo, pero era solamente con fármaco. Lo primero que nosotros hacemos es una evaluación integral que incluye desde el punto de vista de situaciones bien básicas, como por ejemplo la alimentación, la comunicación, el tono de voz, al movimiento del cuerpo y el grado de funcionalidad, qué cosas puede hacer por sí mismo, sale al mundo, etc. Y para eso nosotros, aparte de ocupar los test específicos pensados en pacientes con enfermedad de Parkinson, validados específicamente para ellos, nosotros compramos unas maquinarias que no existen en otros lugares, que están pensadas en ayudar a evaluar y tratar estas condiciones, que son principalmente mejorar la condición cardiovascular para que la persona cuando camine no se canse, mejorar el equilibrio para que se pueda mover y que deambule, porque finalmente cuando una persona mejora estas condiciones, finalmente lo que logra es tener mayor grado de funcionalidad e independencia. Lo primero fue la alegría de poder comenzar a ser autónomo, porque era dependiente. Tenían que bañarme, tenían que vestirme.
Después que vine al CENPAR, ya comencé a vestirme, a bañarme. Ahora me visto, me baño, salgo solo. O sea, me cambió la vida al 100%. ¿Y qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, para tener un cerebro más saludable o tener un healthy aging, que le llaman, o sea, un envejecimiento saludable? Ahí yo encuentro que ocurre un fenómeno muy particular y muy entretenido, y sabemos que hay ciertos lugares en el mundo, como en Grecia, en Japón, en Italia, en Estados Unidos, en Costa Rica, que son poblaciones muy longevas, o longevas, pero que tienen una longevidad muy sana, un envejecimiento muy sano. Y cuando uno le pregunta a esas personas qué hacen esas personas, en realidad ellas no hacen nada particular, pero han mantenido un estilo de vida que tiene que ver con una alimentación saludable, pero que tampoco es restrictiva, sino que no restringe el número quizás de cantidad de comida. Además, por ejemplo, hay ciertos cambios en los hábitos. Son personas que no van a comprar el pan en auto, van caminando. Esas actividades o hábitos que tiene este grupo de personas que vive más hace pensar, cuando uno va a mirar a la biología o a lo que sabemos del envejecimiento, lo que sabemos son precisamente que lo que estas personas hacen tiene mucha correlación con lo que sabemos ahora en estudios, eventualmente quizás en modelos más pequeños como los modelos de ratones, que eventualmente al hacer comer a un animal un poco menos, en mantenerlo en una actividad cognitiva más habitual, en hacer que este animal haga ejercicio, de alguna manera yo extiendo la vida de este animal, que es lo mismo que estas personas hacen hace 100 años, digamos. Cómo lograr que esta sociedad sea un poco mejor depende que yo sea capaz de leer al otro, y yo creo que esas habilidades son enseñables. Y para poder enseñar, así como enseño la matemática, como te decía, como enseño a ver al otro, yo creo que eso de alguna manera es una habilidad que uno podría eventualmente entrenar en una persona, incluirlo en los planes de pedagogía, en la educación, y para lograr eso alguna vez es necesario entender cómo funciona, cuáles son los circuitos, qué tipo de vesículas sinápticas, qué tipo de neurotransmisores, cuáles son las condiciones que propician eso. Así que si con ese argumento no nos convencemos todos, ya no hay otro.